Gloria a Dios, mis hermanos, Dios los bendiga, qué gusto saludarlos. Me es un gozo, en verdad, comunicarme con ustedes a través de esta línea. Esperamos estar conectados todos. Yo creo que Dios tiene una palabra específica, una palabra especial para cada uno de nosotros. Sabemos que ya el día de mañana ya vamos a festejar el nacimiento de Jesús, recordar su nacimiento, mejor dicho. Y bueno, esta palabra que yo traigo es una palabra de bendición. Pero bueno, les saludo a todos mis hermanos de nuevo y estamos listos. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza y vamos a gozarnos, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a darle la gloria a Él. Amén. Eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán. Establecerá, cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá, cantando santo, bueno y incomparable Dios, cantando santo, bueno y incomparable Dios. Tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá, cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá, cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán, cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán, cantando santo, bueno y incomparable Dios, cantando santo, bueno y incomparable Dios. Hola mis hermanos, gloria a Dios por esta alabanza que nos anima, nos fortalece a la vez, nos hace acercarnos al Señor con gratitud. Hoy quiero compartirles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos.
Es una palabra que ha estado resonando en mi vida, algo que el Señor ha hablado a mi corazón y que, bueno, les quiero compartir a ustedes también. Espero que sea de mucha bendición. Y bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de según Mateo. Vamos a recordar aquel momento cuando los magos fueron a adorar a Jesús, pero antes de esto, hermanos, fueron con Herodes. Aquí dice en el capítulo 2 de Mateo, dice así la palabra de Dios, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hasta aquí, mis amados. Precisamente este mensaje, hermanos, le he puesto peleando por el control. Cuando Dios me daba esta palabra, la verdad recuerdo a veces ciertos enfrentamientos que tenemos a veces en nuestro hogar. A lo mejor se puede usted identificar con esto, quien toma el control y luego ¿dónde está el control? Y lo buscamos aquí y allá, y el que lo tiene pues quiere cambiar otra programación, y a veces se hace una cierta discusión porque no se encuentra el control remoto de la televisión o algo. Pero aquí, hermanos, quiero hablarles sobre algo que Dios ha hablado en mi corazón. Vuelvo a repetirlo, a veces estamos obsesionados nosotros por mantener el control de las cosas que están en nuestro entorno. A veces creemos que nosotros podemos dominar, que a veces nosotros podemos o queremos o intentamos a veces querer controlar todas estas cosas. Y yo quiero decirles algo que sucede en la vida de Herodes. Dice la Biblia que llegaron estos magos, y aquí aprovecho para decirles que la Biblia nunca nos menciona que eran reyes, ni que eran tres, ni tampoco los nombres que tradicionalmente nos informan. No nos viene ningún dato de eso. Simplemente nos dice la Biblia que eran unos magos que venían del oriente y llegaron con esta persona, llegaron con este rey Herodes. A veces yo me preguntaba: Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tuvo que llegar precisamente al rey Herodes que recibiera esta noticia o recibiera esta pregunta que ellos venían haciéndose? Y algo que esta pregunta le turbó completamente la vida, le cambió la vida, le sacudió completamente sus pensamientos y todo su corazón. Cuando los magos llegan ante él y le dice: ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y la verdad que, mi hermano, se turbó Herodes porque él existía ya, su reinado existía 30 años antes de Cristo. Después de los 4 años después de Cristo, él muere. Pero a él le toca, Herodes el Grande era considerado. Él había alcanzado ese reinado, mis amados, a través de arreglos, a través de tratar de sobornos, a través de violencia, a través de muertes inclusive, a través de convenios con el Imperio Romano. Él logró ser rey de ese entonces, y sabía que genealógicamente y según la profecía, según lo que Dios había establecido, pues no le correspondía ocupar ese lugar. Y cuando escucha esta noticia que el rey ha nacido, pues entonces esto le turba, esto le mueve, esto le incomoda. Pues en realidad toda la estabilidad artificial supuesta que él tenía se ve tambaleante. Toda su autosuficiencia, su prepotencia, las relaciones que él había hecho, los contactos que él tenía, los amigos que por interés estaban con él. No sé qué vendría a su mente de Herodes con esta pregunta que le movió. Se movió sus sueños, sus ideales, sus propósitos, todo lo que él había planeado humanamente se fueron turbados, dice la palabra, fue turbado su corazón.
Qué tremendo es, amados, cuando una persona se siente tan segura de sí mismo, cree que por las relaciones o por la situación en que está, porque bueno, ahora tengo dinero o no tengo dinero, o estoy enfermo o estoy sano, creemos que ya tenemos el control nosotros de las cosas. Y aquí vemos, hermanos, que Herodes, cuando escucha esto, se turba precisamente por eso, y pues se ve amenazado en cierta forma su trono. Todo lo que él había construido, vuelvo a repetir, se ve tambaleante. Esto me recuerda a aquel pasaje precioso que Jesús nos habla de aquel hombre que construye en la roca y aquel que construye en arena. Amados, nosotros tenemos toda la libertad y tenemos el albedrío, el libre albedrío para construir. Somos constructores, nosotros construimos nuestra vida. Nosotros edificamos donde nosotros creemos. Dios nos da la libertad de construir donde nosotros pensamos, donde nosotros creemos que es lo más conveniente. Donde seguramente hay muchas personas que dicen, bueno, yo construyo donde menos me cueste, yo construyo de las cosas que pueda haber, yo construyo conforme quiero agradar a las demás gente. A veces se invierte tanto en las apariencias, en construir algo que es falso, mantener una imagen que no es la nuestra, y se invierte tanto en eso, amados, que cuando vengan tormentas, como en este caso se estaba enfrentando Herodes, se ve amenazante, se fue tambaleante lo que él había construido humanamente. Sabía que estaba en un lugar equivocado, y todas las cosas que él había creado y hecho, se vio que realmente eran tan endebles, tan débiles, tan frágiles, simplemente por esta pregunta. Pero bueno, Herodes empieza a consultar con los sacerdotes, los escribas, y que le informaran sobre esto que los magos venían preguntando, y efectivamente le dan la información exacta de que sí iba a nacer un rey, que sí iba a nacer el Mesías que vendría. Esto le turba, hermanos, pero mostrando una imagen equivocada, se acerca una vez más a los magos y les dice, bueno, vayan, búsquenlo, y cuando lo encuentren, infórmenme, porque yo también quiero ir a adorarle. ¿Qué es lo que provoca a veces, hermanos, creer que nosotros tenemos el control? A veces nos enfrentamos a situaciones, o Dios nos presenta a situaciones, o pasamos por tormentas, amados, para ver qué tan firme estamos, para ver qué tan estable realmente estamos, qué tan bien nosotros hemos construido nuestra vida y nuestra fe en Él. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿Jesucristo es la base de la iglesia? ¿Es el fundamento de la iglesia? ¿O la iglesia es el fundamento de Jesús? Porque en este tiempo de pandemia, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, nos damos cuenta realmente en dónde está fundada. Si la iglesia está fundada en Cristo, hermano, puede tener victoria aun cuando venga la tormenta que sea. Podemos estar firmes, fuertes, porque sabemos que Dios puede tener el control completo de nuestras vidas. Así que a veces, hermano, los vemos provocados a veces por ciertas tormentas que nosotros podemos pasar. Llámele usted como quiera a la tormenta que está pasando. A veces vienen enfermedades, a veces viene escasez, pérdidas de empleo, las empresas que no desarrollan, empresas que se ven estancadas, tu negocio, hermano, que no prospera, que ha sido afectado por este medio. Llámale como quieras a esta tormenta, pero todos pasamos por una tormenta y por un desierto, amados, que es importante nosotros ver, entender por qué Dios, hermano, nos lleva a estas tormentas. Y la Biblia nos habla, hermanos, precisamente de una tormenta que vino cuando los discípulos se disponían a pasar, hermanos, de un lado a otro al mar con los gadarenos, el mar de Galilea, y vemos cómo se levantan, dice la Biblia, que se levantan olas, hermanos, grandes. Vino una tempestad inmensa, tan grande que las olas, dice la Biblia, ahí en Mateo 8:24, dice, he aquí que se levantó en él una
en el mar una tempestad tan grande, dice que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Me llama mucho la atención cómo el escritor, en este caso Mateo, pone una coma, un punto coma y especifica y dice, pero Jesús dormía. En medio de la tormenta, él sabía quién tenía el control. En medio de la situación, amados, Jesús sabía, podía descansar porque sabía quién estaba controlando la situación. En cambio, vemos el otro contraste de la actitud de los discípulos, cómo se atemorizaron y cómo inclusive, hermanos, le despertaron a Jesús y le dicen, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo? O sea, ¿cómo llega la desesperación cuando la persona pierde el control? Cuando se da cuenta que se está enfrentando con algo que él no puede solucionar, que él no puede darle una respuesta, que él no puede enfrentar, cuando considera que es algo sobrenatural, que es algo muy difícil de alcanzar, se atemorizan y empiezan a tratar a Jesús como si él también fuera parte o tomara parte de este temor que ellos estaban pasando. Jesús, sabemos la historia, hermanos, que él se levanta y le habla al mar, le habla al aire, le habla a la tormenta, y hermano, viene una gran bonanza, una paz tremenda, hermanos, notable, a tal grado que sus discípulos se admiran de esto. Pero lanza dos preguntas, dice, ¿por qué se dejan atemorizar? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué no tienen fe? ¿Dónde está vuestra fe? Amados, las tormentas, las situaciones que nosotros pasamos, es para que nosotros veamos quién está tomando el control. Tenemos que ser sinceros. A veces luchamos con nuestras propias fuerzas. A veces queremos que nuestro intelecto o nuestra experiencia pueda estar manejando las cosas. Podemos tener dominio completo de las cosas. Pero tenemos que, hermanos, reconocer que hay cosas, amados, que le pertenecen a Dios obrar, que es necesario clamar y decirle, Señor, tú toma el control, esto yo ya no puedo. Y ¿sabes qué, hermano? Dios nos va a escuchar, Dios te va a escuchar. Dios está presente en medio de la tormenta, en medio de ese dolor, en medio de lo que tú estás sufriendo y estás pasando. Créelo, Dios está ahí. Él lo prometió. Las promesas de Dios siguen fieles y son verdaderas, dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios que Él vino lleno de gracia y lleno de verdad, que Él tiene misericordia, que Él tiene compasión de nosotros, pero Él quiere que nos demos cuenta, que Él es el que puede llevar y tener el control completo de tu situación. Debemos de clamar a Él. Dios tiene propósitos, amados. Dios tiene propósitos para nuestras vidas cuando pasamos también por desiertos. Me viene a la mente, hermanos, aquella ocasión cuando Moisés fue llamado, tuvo que andar huyendo y huyó al desierto, en un lugar donde pues existe la soledad, en un lugar donde no se ve nada que produzca, donde no hay esperanza de nada, en ese lugar de desierto. Pero Dios estaba ahí y Dios habla con él, Dios le llama a él, tiene un encuentro especial, precioso con Dios, y recibe un llamado muy específico de liberar al pueblo. Amados, las cosas que nosotros vivimos y tenemos, la relación que nosotros logramos tener con el Señor, no es solamente para quedarnos con ello, de nada más decir yo he recibido bendición, yo he recibido tantas cosas, he recibido respuestas. No nos quedemos con eso, hermano. Hay un propósito, hay un plan, hay una encomienda todavía latente que espera que nosotros como iglesia nos levantemos para ir y predicar, ir y anunciar, ir a predicar la palabra. Jesús lo dijo, el Espíritu de Dios está en mí, por lo tanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, vendar a los heridos, al quebrantado de corazón, a predicar el año agradable del Señor.
y empieza a describir algunas características, hermanos, de la obra de su misión. Lo mismo y muy parecido la situación de Moisés. Me llama mucho la atención porque cuando Moisés y Aarón, hermanos, llegan ante Faraón, fíjese bien lo que dice. Dice, he aquí, lo dice aquí, permítame, voy para allá, ahorita les digo. Aquí en Éxodo 5:1 dice que Moisés, hermanos, Moisés y Aarón hablan con Faraón, y fíjese lo que dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Fíjese cómo, qué es lo que está diciendo Moisés. Le dice a Aarón: deja libre a mi pueblo, deja libre a mi pueblo para que me hagan fiesta en el desierto. Esto, hermano, cuando yo estaba leyendo esta palabra, decía, esto rompe mi imaginación, rompe mi perspectiva. Pero ¿cómo en el desierto fiesta? ¿Qué es lo que espera Dios del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que esperaba y lo que espera hoy de nosotros cuando estemos pasando por un desierto, amados? Hagamos fiesta. Pablo lo recalca y lo afirma, y le dicen: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estés en luchas, cuando estés en tormenta, cuando estés pasando por un desierto, haz fiesta. Y eso es lo que les decía Moisés a este hombre Faraón, que seguramente Faraón decía: no entiendo lo que me están pidiendo. ¿Cómo liberar a Israel para que haga fiesta en el desierto? Pues según la lógica no cabe. ¿Cómo va a ser posible? Si es aquí donde está el vino, si es aquí donde están los alimentos, es aquí donde está la música, es aquí donde está todo previsto para hacer esto. Pero ¿cómo en el desierto? Y por segunda ocasión, note esto, lo que dice Moisés. Dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra cosa que me impacta: ¿por qué Moisés dice que deje libre a su pueblo para que cuando esté en el desierto le sirva? Amados, yo sé que el Señor está hablando a tu corazón y Él te está dando la respuesta, como a mí me la da. En medio del desierto no es para quedarse, para quejarse, no es para lamentar, no es para quejarse de Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes cuando yo he clamado? ¿Por qué hemos estado tanto tiempo orando y no se ve respuesta, o se ve muy lento? Hermano, lo que Dios está diciendo, que en medio del desierto es el tiempo de servir. La iglesia primitiva, hermanos, cuando estaba pasando por tribulaciones y persecución, era cuando hablaba más de la palabra. Era cuando eran perseguidos, era cuando más la gloria de Dios se movía de una manera poderosa, hermanos, en cada lugar que ellos caminaban. Dios respaldaba, Dios traía una unción especial sobre la iglesia que iba predicando la palabra. Es el tiempo, amados, de salir. Es el tiempo de proclamar la palabra. Sal con tu vecino, sal con aquel que va en la calle, con aquel que te detiene el vehículo para pedirte. Es el tiempo de bendecir, es el tiempo de dar, amados. Así lo creo. Pasamos por un lugar así, pero es con un propósito, hermanos, de servir. Que nunca se borre esta palabra en nuestro corazón, que si pasamos por esta situación, amados, es para servir. Y quisiera terminar con esta reflexión, con algo que la verdad me llamó mucho la atención, a pesar de que ya había leído mucho este pasaje en Marcos capítulo 6, versículo 30. Quiero leerlo con ustedes. Marcos capítulo 6, verso 30. Exactamente se nos habla aquí de la alimentación de los 5,000. Leamos, dice versículo 30: entonces los
apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Les suena algo? Lugar desierto. Y descansad un poco, porque dice el escritor, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos de los que vieron ir y le reconocieron, muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Versículo 35, fíjese lo que dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tenemos qué comer. Hay algo que quiero resaltar nada más, hermanos, en esto que hemos leído. Aquí hay algo muy importante. Jesús quería estar a solas con Jesús. Trate de captar esto que les voy a decir. Jesús quería estar a solas con sus discípulos, por eso los lleva a un lugar desierto, un lugar a solas con él. Claro que él tiene el deseo de estar en una intimidad con nosotros, en una intimidad con sus discípulos, y por eso agarran una barca y cruzan ese lago y la gente los ve. Tienen tanta necesidad esta gente que no les importa, hermanos, buscar una barca, buscar un lugar como trasladarse. No les importa la distancia. Ellos se van a pie de diferentes lugares, se van a pie a tal grado que me llama la atención, hermanos, cómo dice que ellos llegaron primero que los discípulos con Jesús a ese lugar. Era tanto, hermanos, el hambre y la necesidad que esta gente tenía, que yo me imagino que no se detuvieron. Era tan importante para ellos ir a recibir más palabra de Dios. Y Jesús, amados, ve esa actitud de ellos y produce en el corazón de Jesús una compasión. Los ve y empieza a hablarles, empieza a enseñarles palabra de Dios. Pero aquí nos enfrentamos a algo, o los discípulos se enfrentan a algo donde era muy difícil ya tener el control de esto. No había alimentos, las cosas estaban saliendo fuera de control según esto los discípulos. Cuando la persona, hermano, se siente descontrolada, cuando se siente que todo lo ha perdido, cuando se siente que ya no puede sostener nada, que le es insuficiente sus fuerzas, llegamos a veces a tener el error de hablarle a Jesús o usar nuestra oración como algo que le exigimos a Él. Aquí es una de las expresiones o de los pasajes donde los discípulos no se acercan a Jesús como maestro. ¿Se acuerdan ustedes que siempre los discípulos se acercaban a Él con cierto respeto, con cierto reconocimiento de lo que Él era? Aquí toman otra actitud y le dicen a Jesús: oye, ¿sabes qué? Despide a la gente. Yo cuando estaba leyendo esta palabra, hermanos, si yo estuviera ahí, pues yo le diría: tranquilos, o sea, ¿cómo
¿Cómo le vas a hablar a Jesús así nada más porque sí? Les decía, despide a esta gente, no hay comida. Ya las cosas se salieron de control. Es más, Jesús, te estás pasando la hora, estás hablando demasiado. La hora está muy avanzada, ya basta, o sea, ya les hablaste mucho. Como que eso trata de mostrar a los discípulos, hermano, como que hay detrás de esto ese pensamiento de ellos. No les importaba tanto el corazón ni lo que ellos habían hecho, la gente que había venido de lejos a pie con ese deseo de escuchar la palabra de Jesús. No les interesaba eso. Estaban fuera de control, amados. Las cosas estaban fuera de control según para ellos, y actúan de una manera errónea. Cuidado con nuestra oración. Guardemos siempre nuestro respeto y nuestro reconocimiento. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para exigir a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿O hemos hecho algo para ganar algún favor de Dios? ¿Hemos hecho algún atributo para ganar algún favor de Dios? No nos da derecho, hermanos, a exigir. Recordemos que la oración, hermano, es de súplica, es de clamor, es de adoración, es de adoración a Él. Y todas las cosas dejémoslas bajo su control. Él sabe lo que va a hacer. Nosotros no sabemos lo que hay detrás. Es cierto, nosotros vemos lo que nos presenta la apariencia. Nosotros vemos lo que nos presenta la situación, y claro que nos golpea el corazón, claro que nos hiere, claro que nos lastima no tener el control a veces de nuestros hijos. Quisiéramos que nuestros hijos fueran diferentes. Visitábamos una familia la semana pasada, y donde esta mujer con un embolio en la silla de ruedas, fuimos y llegamos a evangelizar y presentarle a Cristo, y una de sus primeras palabras decían: mis hijos no me visitan. Cosas que ella no puede controlar. Igual nos podemos identificar a veces nosotros. A veces las finanzas, amados, también tienden a descontrolar, o provocan un descontrol a veces, que porque no te dieron el aguinaldo completo, que porque no tienes los recursos como para cenar o dar un regalo. ¿Por qué te dejas deprimir por eso? El nacimiento de Jesús no es eso, amado. Jesús vino a traernos una dirección. Él decía, los ángeles clamaban y se alegraban y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Buena voluntad para con los hombres, diciéndonos los ángeles: Dios tiene buena voluntad para contigo. Él sabe lo que estás padeciendo, Él sabe lo que estás sufriendo. Qué cosas contrastes tan diferentes, tan fuertes, hermanos, con Herodes. En vez de gozarse que le informaron a él por primera vez que Jesús había nacido, que el rey había nacido, en vez de gozarse, se turbó. Hoy que conoces que Dios ha nacido y que Dios tiene propósitos para ti, que Dios sabe la situación en que estás viviendo, Él quiere nacer en ti. Él quiere que abras tu corazón y tu vida. Hazlo, hermano. Los años que tú y yo tengamos en el Evangelio no nos garantiza nada que realmente le hemos dejado el control al Señor. Porque a veces somos tan cabezones que, a pesar de que conocemos y sabemos y tenemos mucho tiempo ya, no le cedemos todavía los derechos al Señor. Es el tiempo de reflexionar, es el tiempo de tomar una decisión, amado. Gózate, Jesús nació. Él vino y tiene propósitos, buenos propósitos para ti. Abre tu corazón. Cuando Jesús nació, amados, no había lugar para Él. Nadie sabía quién era.
la criatura que venía en el vientre de esta mujer María. Nadie sabía ni se daba cuenta de quién era. Hoy nosotros, hermanos, hoy nosotros sabemos quién es Jesús. Y vamos a abrir nuestro corazón. Y posiblemente podemos nosotros compararnos con ese pesebre. A lo mejor nuestro corazón está destruido. A lo mejor nuestro corazón está maloliente, infectado por el pecado, mal oloroso por lo que hemos vivido. Pero Jesús te ama y quiere nacer en ti. Y quiere controlar tu vida, tus finanzas, tu familia, tu negocio, hermano, tu negocio. Dios tiene propósitos para con ellos. Vamos a orar al Señor y entrega tu corazón al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias por esta palabra. Hoy la recibo. Hoy recibo esta bendición tuya. Ya no voy a pelear por el control. Hoy te lo cedo a ti. Tú dirígelo, tú llévame a donde tú quieras. Pero hazme fuerte, Señor, en los momentos difíciles. Hazme entender tu propósito cuando pase por tormentas y por desiertos. Y no permita, Señor, que yo sea un rebelde, que yo sea, Señor, perverso, que yo sea desobediente, que yo sea irreverente a lo que tú eres. Tú eres el Rey de Reyes, todavía estás en tu trono, todavía tienes el dominio y el control de todas las cosas. Toda autoridad, dice tu palabra, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Así dice tu palabra, Señor, y nosotros la creemos y la recibimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a adorarle al Señor, hermanos. Vamos a exaltarle a Él. Dios te bendiga. Felices fiestas, mi amado. Gózate, comparte esta alegría. Muchos están tristes, pero comparte la alegría. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en
Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno.